Así puestos de pies, busca en sus Biblias, 1 de Corintios capítulo 15, y vamos a leer versículos del 12, yo voy a leer, ustedes siguen con la vista, del 12 al 20. Capítulo 15 de 1 de Corintios, versículos del 12 al 20. Estamos en el medio del capítulo de la resurrección. Y dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y titulé hoy el mensaje: ¿y si Cristo no resucitó? Y vemos aquí que el apóstol Pablo dice dos veces, versículo 14, y si Cristo no resucitó, y después vuelve a decir lo mismo en versículo 17, y si Cristo no resucitó, después hay ciertas ramificaciones o repercusiones. Había algunos entre los hermanos en Corinto, hablando de la iglesia, no los inconversos. Había algunos entre los hermanos en Corinto que decían que no hay resurrección de los muertos. Y ahí encontramos en el versículo 12. Dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora, es triste considerar que puede existir aún hoy miembros de nuestras iglesias que creen tal cosa. Ahora, no estaban diciendo que Cristo no resucitó, estaban diciendo que no hay resurrección de los muertos. Hay una diferencia. Si el problema en Corinto no era que algunos dudaron la resurrección de Cristo, sino que dudaron la resurrección de los muertos en general. Y eso traía repercusiones. Y vemos entonces lo que no entendieron es que la resurrección de Cristo no puede ser separada de la resurrección de los muertos. Porque dice aquí Pablo en versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo era la primicia. Él era el primero entre los resucitados. Dios estaba dando a entender a todos que con la resurrección de Cristo seguiría la resurrección de todos los demás que creen en Él. Aparte de la resurrección de los muertos que no creen en Él. O sea, hay una resurrección de los creyentes y hay resurrección de los incrédulos. Hay de los dos, todos resucitarán. Algunos para gloria eterna, otros para juicio eterno. Entonces vemos ahora, yo hice, como él dijo 2 veces, yo pensé, y si Cristo no resucitó, entonces aquí tengo unas, podemos decir, unos resultados. Ok, ¿qué pasó si Cristo no resucitó? Ahora yo sí creo que resucitó, por supuesto. Y yo sí también, y también, hermanos, yo sí creo en la resurrección de los muertos. Pero primero, según versículos 12, 13 y 15, el evangelio sería una mentira. Usted mira el versículo 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero recuerda cómo comenzó el capítulo explicándonos, definiendo el evangelio. Y veamos aquí versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que le estaba declarando aquí? Bueno, hermanos, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, versículo 1, el evangelio que os he predicado y que habéis recibido. En otras palabras, es el evangelio. Las buenas nuevas, buenas noticias. Que Dios proveyó un sacrificio por nosotros, su propio Hijo. Y su Hijo murió y fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Conforme a las Escrituras. Eso es bíblico. Dios cumplió. Cristo resucitó. Pero algunos decían, sí, pero no hay resurrección de muertos. Cristo venció a la muerte, pero los demás no. Entonces Pablo estaba diciendo, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Ahora mira conmigo, es interesante, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Somos mentirosos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Si no se puede separar la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos, van juntos. Ahora, vemos aquí entonces que la palabra evangelio, ¿qué quiere decir en inglés gospel? Evangelio. Quiere decir buenas nuevas. En inglés es good news. Buenas nuevas. Pero antes de poder recibir las buenas nuevas, hay que recibir las malas nuevas. Malas noticias. Y la mala noticia es que todos somos condenados. Todos nacimos ya condenados. Pecadores. Yendo rumbo al infierno. Pero Dios proveyó una salida, un rescate para nosotros. Y esta salida, este rescate es Cristo Jesús, su Hijo, que murió en la cruz por nosotros. Él pagó la pena de muerte por nosotros. Y Él murió y fue sepultado. Pero al tercer día algo pasó. Él venció a la muerte y se levantó de entre los muertos. Ahora, si ustedes leen, es interesante, ¿no? Ahorita no, tengo clases de doctrina y un día vamos a tocar eso en la noche, pero recuerda, Cristo estuvo sepultado en una tumba que jamás fue usada, era nuevecita. Él la estrenó, podemos decir, era de José de Arimatea. No había otros allí. Pero cuando dice que Él levantó de entre los muertos, ¿quién estaba en la tumba con Él? Nadie. Mas Él fue a donde los muertos van. ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaban los santos del Antiguo Testamento? Y Él fue a un lugar que se llama el paraíso. Y después, ahora ya no vamos al paraíso, ahora vamos al cielo. Pero antes que Cristo ascendió al cielo, antes que Cristo venció a la muerte, todos los muertos de Dios iban al paraíso. Y yo no tengo tiempo para explicar eso ahora, pero quiero que entiendan que Cristo fue y hasta predicó a otros. ¿Recuerda cuando murió Lázaro y el rico? Podían verse. Y el rico habló con Abraham. Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de mi lengua con agua. Podían verse. Cristo fue donde estaba Abraham, pero predicó a los que estaban al otro lado de esa gran cima. Cristo fue a donde todos los muertos van. Pero Cristo no se quedó allí. Él venció a la muerte. Y Él resucitó de entre los muertos. Y venció a la muerte. Veamos entonces, sería una mentira. Porque esto significaría que no hay buenas nuevas. Y estamos atrapados con las malas noticias. No hay salida si Cristo no resucitó.
el evangelio sería una mentira. Digo, esto es si Cristo no resucitó. También seríamos falsos testigos de Dios y de Cristo. Pues ahí ya hemos leído versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Él está usando este argumento. Ok, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. ¿Cómo vamos a predicar un evangelio de un Cristo resucitado si Él no resucitó? Somos hallados mentirosos, falsos testigos. En sus notas están ahí. Si no traen notas, busquen sus Biblias. Pero yo tengo 2 versículos en Proverbios. Primero en Proverbios 14:5 dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Es lo que seríamos, testigos falsos, hablaríamos mentiras, si Cristo no venció a la muerte. Y vemos también, el testigo verdadero libra las almas. Es lo que Dios nos llamó a hacer, a ganar almas, a hablarles de Cristo, librarles. ¿De quién? De las garras de la muerte y de Satanás. Mas el engañoso hablará mentiras. Un mentiroso no va a librar a nadie, pero un testigo verdadero sí. Ahora, somos testigos de Cristo. Y Él dijo, en capítulo 1, versículo 8 de Hechos, dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y comenzó con Jerusalén, Samaria, a Judea, Samaria, y hasta el último de la tierra. Entonces vemos que Él, hermanos, nos hizo testigos y somos testigos de Cristo. Pero si Cristo no resucitó, somos mentirosos. Y además, Él nunca nos dio la gran comisión. Él nunca nos envió a ningún lugar porque está muerto. Alguien fabricó, alguien inventó la gran comisión de ir a ser discípulos de todas las naciones. Alguien mintió que no fue Cristo que dijo, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque Él estaba muerto. Puras fábulas, puras mentiras. Si Cristo no resucitó, somos entonces hallados falsos testigos de Dios y de Cristo. Y la Biblia dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y eso se encuentra en 1 Timoteo 3:15. Si no hallamos la verdad en la iglesia, no hay otro lugar, hermanos. Porque este mundo ama la mentira. Este mundo está enamorado con la mentira. Tanto que, cuando usted lee Tesalonicenses capítulo 2, Dios mismo enviará un poder mentiroso y ellos van a creer la mentira. Así como muchos hoy creen muchas mentiras y fácilmente creen todo lo que dice en la televisión. Hay gente con tanto miedo de tantas cosas, es increíble. Pero una cosa le voy a decir. Dios va a permitir que el diablo engañe a la gente en los últimos días. ¿Por qué? Como no aman a la verdad y aman la mentira, le dará más de lo que aman. Ok, tú quieres la mentira, le voy a dar más mentiras. Y la gente van a ser engañadas por el anticristo. Pero vemos aquí que la iglesia es, hermanos, ok, la columna la que sostiene y baluarte de la verdad. Si nosotros estamos creyendo una mentira, entonces tampoco somos columna y baluarte de la verdad. Todo depende de la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, más vale, sabe que será la iglesia, vamos al mundo y tener un buen tiempo, porque estamos creyendo una mentira. Lo vemos entonces. La Biblia habla de eso. Y aparte de eso, estaríamos violando el 9º mandamiento. Y no darás falso testimonio. Ahora, no es contra nuestro prójimo, aunque es en favor de nuestro prójimo Jesús, pero estamos mintiendo, es un falso testimonio. Y es el número 9 de los 10 mandamientos. Y no deben de dar falsos testimonios. Y para completar, seríamos falsos testigos. Estaríamos, ¿sabe qué? Por predicar el evangelio que es falso, estamos todavía
haciendo más caliente el infierno para nosotros. Porque ustedes saben, el juicio es según no todos van a sufrir lo mismo. Algunos van a sufrir más que otros. Si nosotros somos hallados mentirosos y falsos testigos, hablando de un Cristo resucitado que no resucitó, y toda la iglesia está basada sobre esa verdad, aun cuando lo primero que tú haces cuando recibes a Cristo, ¿qué es? El bautismo. Porque es por inmersión, es bíblico. Pero es por la muerte y resurrección de Cristo. Y la muerte y resurrección del creyente en Cristo. Entonces, estamos aún con el bautismo haciendo algo ficticio. Y somos hallados falsos testigos. Y Dios va a demandar de nosotros. Cada vez que tú predicas el evangelio, vas a sufrir más cuando mueras. Porque tú estás predicando mentiras. Sí, eso es el resultado lógico de los que creen que Cristo no resucitó de entre los muertos. O que no hay resurrección de muertos. Vemos entonces también que Cristo todavía estaría bajo el dominio de Satanás. ¿Puedes tú imaginar eso? Tu Señor Jesucristo bajo el dominio y poder de Satanás. Ahora, eso no se encuentra aquí en Corintios, pero tuve que agregarlo para que entiendan y tuviéramos más luz tocante a ese tema. Mira conmigo en Hebreos capítulo 2. Hebreos. Y después regresamos a Corintios. Pero por ahora vamos a Hebreos, a la epístola de los Hebreos capítulo 2. Y nos explica por qué vino Cristo. Okay. En capítulo 2, versículos 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hablando de Cristo. Aquí hablando de Navidad, de la encarnación. Cuando Cristo nació, que vamos a celebrar en unos 4 o 5 días. Y por supuesto vamos a hablar de eso el 24, de un servicio y vamos a enfocar en eso. Pero ahorita, Él está hablando aquí de Navidad, de la encarnación. Cuando Cristo vino y nació como cualquier otro, con sangre y carne y huesos. Dice aquí en versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahí está Navidad, hermanos. Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es que tiene el imperio de la muerte? Aquí dice, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De ahí entran religiones falsas, el budismo, un catolicismo, hinduismo, muchas religiones. Porque la gente tiene miedo y otros ignoran, son ateos, materialistas, no piensan que hay algo más porque no quieren. Hay gente que cree que con solo ignorar algo no tengo que tratar con algo. No es así. Entonces mucha gente tiene miedo de morir. Dicen, no, ¿por qué no? Apenas se enferma uno, van corriendo al hospital. Porque no quiere morir. Pero la cosa es, y aquí dice en versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y recuerda, hermanos, la palabra aquí es librar en versículo 15. ¿Y qué es lo que hace un buen testigo? Un testigo verdadero libra las almas. Hemos visto eso en Proverbios 14, 25. Entonces, muy importante entender eso, hermanos. Cristo vino a librarnos de aquel que tiene dominio, el imperio de la muerte, sobre la muerte. Ahora vemos entonces aquí, hermanos, y eso es muy importante entender eso. Cristo todavía, entonces, tenemos que entender que cuando Cristo murió, Él entró en el imperio de Satanás. Recuerda que Él fue con los muertos. Nadie puede regresar. Pero Cristo sí regresó después el tercer día. Él regresó. Él fue al Hades. Él fue
al lugar donde los muertos van, salvos y no salvos. Fue sepultado y al tercer día venció y regresó de entre los muertos. Y cuando él hizo eso, él rompió el poder de Satanás. Satanás ya no tiene poder sobre la muerte. Él nada más tiene poder sobre la muerte, sobre aquellos que no reciben a Cristo. Pero si tu alma ha sido cubierta con la sangre de Cristo, Satanás no tiene poder sobre tu alma. Es importante entender eso. Y entonces lo que pasa, si Cristo no resucitó de entre los muertos, es que Él está muerto todavía. ¿Y quién trae el imperio de la muerte? El diablo. El diablo tendría poder sobre Cristo. O sea, hay que pensar. Pues sí, si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó porque Él murió. Y si Cristo no resucitó, el diablo tiene más poder que Cristo. Esto es las cosas absurdas que suceden cuando la gente en su ignorancia comienza con doctrinas falsas. Nadie aquí, por lo menos yo creo, aquí en este edificio, aún muchos mirando por internet, nadie va entre nosotros a decir que el diablo tiene más poder que Satanás. Perdón, que el diablo tiene más poder que Jesús. Pero es exactamente lo que estaban diciendo algunos corintios, hermanos, porque dudaron de la resurrección de entre los muertos. Vemos entonces. Ahora ponte a pensar, ¿ok? En otras palabras, nada, es como por ejemplo si te arrestan y tú quieres ayudar a tu familia porque ya no pueden pagar la renta, no pueden comprar la comida, están sufriendo y tú quieres tanto salir y ayudarles y tú no puedes porque estás detrás de unas rejas y no te dejan salir. Y tu familia sufre, aunque tú tienes deseo de ayudarles, tú no puedes ayudarles. Bueno, eso es la situación de Cristo, si Él no resucitó. Él te ve, Él quiere tanto ayudarte, mas Él no puede porque el diablo no lo deja. ¿No es absurdo eso? Pero eso es lo que está pasando, es lo que está diciendo Pablo. Y hay que conectar los versículos de Hebreos con Corintios y ver. Y vuelvo a leer aquí en capítulo 2. Otra vez, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, que se hizo la encarnación, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Con su resurrección, Él destruyó al diablo. Dice, pero el diablo existe. Sí, pero su poder no es como, Él no tiene poder sobre nosotros. Y cuando nos toca morir no tenemos que tener miedo. Porque Dios nos da su paz y su Espíritu nos acompaña por aquellas puertas eternas. Pero si no tiene a Cristo, es puro tormenta, es puro dolor. Vemos entonces, Cristo estaría todavía bajo el dominio de Satanás. Él sería un prisionero incapacitado de Satanás. ¿Imagina a Cristo así? No. Y después vemos también, versículos 16 y 17, la primera parte, 17a. Déjame leerlo. Dice aquí, regresando a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vana. Ahora, quiere decir que nuestra fe en Cristo sería vana. El apóstol aquí está diciendo que nuestra fe entonces no valdría nada. ¿Sabe? Vemos aquí que él está usando un argumento práctico. Dice, mire, si Cristo no resucitó, tu fe en Cristo no sirve para nada. Es lo mismo que poner tu fe en una imagen, una estatua, o la Virgen, o quien sea. O si quieres agarra una piedra y adora la piedra. Es lo mismo, tu fe no sirve para nada. Porque tú estás
poniendo tu fe en un muerto que ni te puede ayudar. Es una fe vana, una fe que no sirve para nada, no vale nada. ¿Sabe, hermanos? Cuando había la guerra civil en los 1861 hasta 65, 4 años horribles. Pero los estados confederados, los del sur, comenzaron a imprimir su propio dinero. Y había gente con mucho dinero, muchos dólares, pero de la Confederación, no de Estados Unidos, del norte. Y esos dineros valían mucho durante la guerra si tú vivías en el sur. Tú podías comprar casa, tú podías hacer muchas cosas. Pero cuando perdieron, y tú ves gente que tenía miles o millones de dólares, pero de la Confederación, que no servía para nada. Tal vez usaron para las jaulas de los pájaros, ya no servía para nada. Cuando los países del sur perdieron su poder y perdieron la guerra, su dinero valió nada. Si tú tienes fe en Cristo, y Cristo fue vencido por el diablo y por la muerte, tu fe no sirve para nada. Lo que da valor a tu fe es un Cristo resucitado. Porque Cristo resucitó de entre los muertos y fue victorioso. Es al revés. Los que ponen su fe en este mundo, los que confían en las cosas de esta vida y creen que el dinero de esta vida, la carrera, el éxito de esta vida es todo lo que vale, van a ver cuando están delante del Señor que no sirvió para nada. Pero si Cristo no resucitó, es al revés. Todo lo que la gente buscaba en este mundo sirvió para algo y tú con tu fe no sirvió para nada tu fe. Todo depende. Si Cristo resucitó, eso da valor a tu fe. Si Cristo no resucitó, tu fe es vana. Sirve para nada. ¿Qué es algo vano? No sirve para nada. Y Pablo aquí dice, eso no es mi opinión, yo estoy leyendo lo que dice Pablo en versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Tú puedes tener mucha fe, hasta trasladar montes. Pero si Cristo está muerto, ¿para qué sirve tu fe? Estás orando a un Dios muerto, a un Cristo muerto. No te va a ayudar. Por eso es muy importante entender que nuestra fe en Cristo sería vana. Y él está usando este argumento práctico, basado en la lógica. Es lógico. Entonces, lo que hace que nuestra fe sea valiosa es el hecho de que Cristo conquistó a la muerte. No que la muerte le conquistó a él. Todo cambia. Si la muerte le conquistó, tu fe no sirve. Vemos entonces aquí que ¿dónde está tu fe? ¿En un Cristo vivo o un Cristo muerto? Pues yo creo que tu fe está, yo espero que tu fe está en un Cristo vivo. Pues mi fe está en un Cristo vivo. Yo sé que venció a la muerte. Yo hablo con él todos los días. Y él me habla también. Un Cristo muerto no me hablaría. Y yo sé que él habla conmigo, porque su espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy su hermano, soy un hijo de Dios. Y todavía estaríamos en nuestros pecados. Sí, el apóstol aquí dice en la segunda parte, versículo 17 y también 18. Él dice, aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahora, la palabra perecer o perece quiere decir perecer eternamente. Okay. Y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único y unigénito, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo que se pierda? Hablando de perecer, hablando que una alma perdida es una alma que cuando ha vivido su vida,
abrirá sus ojos en las llamas del infierno. Pero el infierno más es un lugar de espera. Porque después llegará el día de juicio. Y el infierno te va a entregar al Señor. Y tú estarás delante el gran trono blanco, como se dice ahí en Apocalipsis 20. Y después si tú no fuiste hallado en el libro de la vida, serás lanzado al lago de fuego. Sí, el infierno es como una cárcel local. Y uno espera en la cárcel hasta el día del juicio. Después del juicio te mandan a la prisión, que es peor. Y es muy importante entender eso. Porque aún el infierno entregará a sus muertos. Cuando tú abres tus ojos en la llama del infierno y crees que estás sufriendo, prepárate porque va a sufrir más cuando será lanzado al lago de fuego. Muchos no entienden eso. Pero yo tengo una teoría, y esa es mi teoría. Acéptala, recházala, nada cambia, pero esa es mi teoría. La Biblia dice en Apocalipsis 20 que los grandes y pequeños, todos que han vivido, hombres grandes y pequeños, presidentes y esclavos, van a estar delante del Señor, el gran trono blanco. Y dice que la tierra y los cielos huirán para esconderse y no hay a dónde esconderse. Ponte a pensar. Piensa un hombre grande, doble tu tamaño, enojado contigo y te quiere matar. ¿Qué vas a hacer? Hola, ¿cómo has estado? No. Si tú ves a ese hombre bien bravo y te quiere matar, tú vas a correr, te vas a esconder. Busca un lugar para esconderse. Pero compara con el Señor enojado. ¿Por qué va a derramar su ira en el juicio, no su amor? Su amor lo derrama ahora si tú quieres recibirlo. Pero todos que mueren sin Cristo recibirán la ira de Dios. ¿Y a dónde huirás? No hay dónde huir. Y vas a ver un Señor airado contigo por tus pecados, por la vida que has vivido. Es que yo fui a la iglesia. No tiene nada que ver. Los demonios también van a la iglesia. Hay muchas iglesias con demonios. Yo he visto en las iglesias ratas, ratones y cucarachas, pero no van para el cielo. Yo me acuerdo una vez, en enero, yo le he dicho a algunos, ya saben, en Chicago, mi primera iglesia estaba súper frío, estaba 26 debajo de cero. Estaba tan frío, nada más fueron 3 personas ese domingo, aparte de su servidor. Ahí estábamos los 4. Yo estaba tan frío que ni con el boiler y todo calienta, tuve que poner más calentadores. Yo predicaba y dentro del edificio estaba como 40 grados, dentro del edificio, con todo prendido. Estaba tan caliente, tan frío, que hasta el ratón riesgó su vida a escucharme predicar cerca de calefacción. Ahí estaba él, porque tenía frío. Pero yo no creo que él es salvo. ¿Ok? Y lo que quiero decir es, ¿tú crees? Bueno, yo voy a la iglesia, eso no te salva. Es como decir, si yo voy a una tienda de música, ahora soy músico. No. No, ¿por qué? Porque tú vas a la iglesia, tú eres salvo. No es así. Tú necesitas tener tu fe en Cristo. Y tu fe puede ser vana si de veras en tu corazón tú no crees que Cristo vive. Aunque en tu cabeza sí, pero en tu corazón no. No, mira tu vida. Mira cómo vives, mira cómo hablas, mira las cosas que tú haces. Tu vida es un medidor. Tú puedes ver cómo tú vives, eso dirá si eres salvo o no. Pues yo creo, pues los demonios creen también, dice la Biblia. Y tiemblan, tú ni tiemblas. Lo que dice Santiago. Entonces, no porque tú crees en Dios, todos en el infierno creen en Dios. No hay ateos en el infierno. No hay. Entonces, está diciendo aquí, ¿verdad? En versículo 18, que estaríamos todavía en nuestros pecados. Dice también los que durmieron en Cristo, todos los cristianos que murieron, perecieron. Y tú también y yo también pereceremos. Vamos para el infierno si Cristo no resucitó. ¿Por qué?
Ahora está usando el argumento legal. Sí, antes él usó argumento práctico, ahora un argumento legal. Dios no va a juzgar por nuestros pecados como el gran juez, porque Cristo no alcanzó a pagar por nuestros pecados, porque Él murió y no resucitó. Entonces, lo que pasa es, y podemos ver aquí en Romanos 3:20, ahí están sus notas, y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Tú puedes vivir una buena vida, ir a la iglesia, dar mucho dinero, jamás decir palabra fea, tratar todo muy bien y todavía tú mueres en tus pecados. Nadie es salvo por buenas obras. ¿Por qué? Tendrías que ser perfecto. Y digamos que tú fueras perfecto de hoy hasta la muerte. ¿Y qué de los pecados de ayer? ¿Y qué de los pecados de hace 5 años? ¿Y qué de sus pecados cuando era una joven o un joven o un niño? Usted mintió, usted robó, usted hizo cosas malas. ¿Cómo vas a deshacer los pecados pasados? Aunque tú vivieras una vida perfecta de aquí en adelante, ¿y qué de los pecados pasados? Todos somos pecadores. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí, ellos murieron en sus pecados. Todos los creyentes. Y no les sirvió creer en Cristo. Y todos los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 18 dice, porque tu salvación depende de la resurrección de Cristo. Muchos dicen, soy salvo porque Él murió por mí. No, tú eres salvo porque Él murió y resucitó por ti. No porque murió. Cualquier muere, no cualquier resucita. Todos mueren y entran a la muerte bajo el imperio de Satanás. Solo uno murió y entró en su reino y lo venció y derrotó al diablo. Y eso es el Cristo en que yo creo. Todavía estaríamos en nuestros pecados. Vemos aquí que nuestra fe sería vana. Eso es un argumento lógico, práctico. Pero estaremos en nuestros pecados. Eso es un argumento legal. Y pues seríamos el pueblo más engañado de todos. Seríamos una bola de tontos. Usted mira 19 lo que él dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los que hablan más inglés, conmiseración, que decir pity. Ay, pobrecito ellos. Ay, cuando una persona tan sufrida, ay, yo siento tanto, este pobre no sabe lo que está sufriendo. Y eso es lo que dicen de nosotros. Vemos aquí que debemos ser compadecidos por el mundo, por nuestra ingenuidad. Somos tan ingenuos. En inglés es naive. Somos tan ingenuos que los del mundo nos miran como tontos y en vez de enojarse con nosotros y perseguirnos, el mundo tendrá lástima, sentirá lástima por nosotros. Entonces, ¿por qué sufrimos tanta persecución? No, el mundo no nos mira con unos tontos, el mundo nos mira como problemáticos y no nos caemos bien porque decimos la verdad. Pero es muy importante entender eso, que nosotros seríamos a los más engañados de todos. Y Pablo dice eso. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿sabe qué? Si no hay otra, dice, que toma, que come, que haga lo que tú quieres, porque vamos a morir, no hay nada después de eso. Los muertos no resucitan. ¿Por qué usted cree que muchos no quieren creer en la resurrección de entre los muertos? Porque no quieren enfrentar a su Dios cara a cara. Porque está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez. Y algo más pasa después de eso. Dice, y después de eso, ¿qué es? El juicio. Hebreos 9:27. Esa es la parte, es un detallito que a muchos no les gusta. Prefieren creer, nomás vives una vez, hay que disfrutarla. Hay que vivirla bien porque tú no sabes, mañana morimos. Tu cuerpo tal vez dormirá, pero tu alma no. Y tú rendirás cuentas al Señor por la vida que has vivido.
No haga caso a los del mundo. Dios ni siquiera te dio la vida. Dios te la prestó. Y Dios te mandará después de ti por la vida que has vivido. Somos todos, gusta o no le gusta, salvo o no salvo, cristiano o no. Todos somos mayordomos de la vida que Dios nos ha dado. Por eso rendiremos cuentas al Señor. Si la vida fuera tuya, hace lo que tú quieres, es una cosa, pero nada es tuyo. Y vamos a hablar de eso en la noche, en la clase de la creación. Si Él es tu creador, todo lo que Él ha creado es de Él. Y tú eres creación, criatura. Tú no eres Dios. Tú no eres el capitán de tu destino. Dios es capitán de tu destino. Y Dios demandará de ti por la manera en que tú has vivido tu vida. Aunque el mundo dice, es tu vida lo que tú quieres. Mujer, es tu cuerpo. Mata al niño si quieres. Tenga un aborto. Es tu decisión. O tú eres gay, acuéstate con otro hombre. Además es tu vida lo que tú quieres. Sí, así piensa el mundo. Pero Dios dice, no. Yo di la vida. Yo le di a los cuerpos y yo establezco las reglas. Y si tú no cumples con las reglas, rendirá cuentas a mí. Así dice Dios. Eso va muy en contra a la lógica, al pensamiento moderno. Somos un pueblo muy engañado. Muy engañados. Pero si Cristo sí resucitó, los engañados son los del mundo. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, un Cristo no resucitado equivale a un mensaje falso. Porque todo el evangelio, hermano, está basado sobre la muerte y resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, el evangelio es falso. Y nuestra fe es vana. Y la predicación de Él es vana también, dijo Él. Entonces, un Cristo no resucitado equivale a un mensaje falso. Entonces yo digo, wow, yo tengo más de 40 años predicando la palabra. ¿Estás predicando un mensaje falso? Hubiera buscado otra carrera, a través de un abogado, vivir bien, con buen dinero. A mí me gustaba la ley, pero Dios me llamó al ministerio. Y ahora pienso, ¿para qué? ¿Para predicar algo falso? Dediqué toda mi vida para hacer eso. ¿Y ustedes también se entregaron a Cristo por un mensaje falso? ¡Wow! Y un Cristo no resucitado equivale a una iglesia muerta y engañada. Somos una bola de engañados. Una iglesia está muerta. ¿Cómo una iglesia va a tener vida si su cabeza está muerta? ¿Han visto ustedes? Mocha la cabeza a ver si el cuerpo sigue. Las gallinas por un rato, pero ustedes no, ni yo. Si perdemos la cabeza, el cuerpo muere. Tú puedes perder una mano, tú puedes perder un pie, una pierna, pero tú no puedes perder la cabeza. Y si no me equivoco, mi Biblia enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pues si Cristo está muerto, ¿qué dirá eso de la iglesia? Está muerta. Andamos engañados. Estamos creyendo una fantasía, nada más. Una historia bonita, pero que no es verdad. Sí, un Cristo no resucitado equivale a una iglesia muerta y engañada. Y un Cristo no resucitado equivale a perdición para todos. Nadie tendrá esperanza. Nadie tendrá la esperanza de ser salvo. Tu destino y mi destino es el infierno. Porque Cristo no logró pagar por nuestros pecados. Él sí fue a la cruz con buena intención, pero no pudo vencer al diablo, vencer a la muerte. Pobrecito, tenían buena intención. Y todos nosotros entonces estamos perdidos. No hay esperanzas. Tú nunca vas a pisar las calles de oro. Tú nunca vas a ver a tu Señor en su trono. Tú nunca vas a ver a los ángeles. Tú vas a morir y abrir tus ojos en la llama del infierno porque Cristo no resucitó. ¿Es lo que tú quieres creer? Pues yo no creo eso. Y el Espíritu Santo no me deja creer eso. Y las Escrituras no me dejan creer eso. Me estoy diciendo, si Cristo no resucitó, esto es el resultado lógico, hermanos. Pero termino con eso. Cristo sí resucitó.
Y Él es las primicias de todos los que durmieron en Él. Mira el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si hasta 19 dice, sí, Cristo no resucitó, más sabemos que sí. Él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es un hecho. En inglés se dice done deal. Es un hecho. Cristo, las primicias. ¿Qué sigue por la primicia? Lo que sigue. Él es ahora, recuerda, hablé de eso hace tiempo. Cristo ya no es el unigénito de Dios. Cristo es el primogénito de Dios. Y cada nuevo nacimiento en Cristo es otro hijo, otra hija de Dios. Porque Cristo sí resucitó y preparó el camino por nosotros. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, ¿usted cree que un muerto puede decir eso? No. Cristo dio su vida y la volvió a tomar. Y Él dice, y yo morí por usted. Y yo vine a este mundo. Y yo nací en ese lugar muy humilde con animales. Y yo crecí en un hogar muy humilde de un carpintero. Y yo morí en una cruz para un ladrón, hecho por un ladrón. Pero yo fui sepultado y vencí a la muerte al tercer día. Y todo por ti. Porque yo vine a pagar por tus pecados. Porque yo vine a darte la victoria contra aquel que tenía el imperio de la muerte. Tú eres victorioso contra Satanás. Tanto que, si tú lees Romanos 16, dice que luego Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Porque Cristo resucitó. Hermanos, ya vamos a celebrar Navidad en 4 o 5 días. Si algunos, yo que los hispanos de 24, si los americanos de 25, pero es lo mismo. Estamos celebrando cuando Cristo nació. Pero piénsalo, si Cristo no hubiera resucitado, esa primera Navidad no hubiera servido para nada. ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando la venida del Cristo victorioso. Nació, creció, murió, fue sepultado, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Regresó de donde estaba en el principio. Y ahora nos invita a estar con Él. Porque dice, yo ya vencí a la muerte. No tienes que tener miedo de la muerte. Qué bendición, ¿no? Vamos a poner de pies y vamos a orar, hermanos. Por favor. Señor nuestro, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor. Aunque no es la Semana Santa de la Pascua y la Resurrección, es lo que tu palabra nos enseña para este día. Pero podemos aún apreciar más Navidad, sabiendo que tú viniste con un propósito y lograste y cumpliste con tu propósito. Moriste por nosotros y resucitaste de los muertos. Y nos diste la victoria. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, si alguien en este lugar o alguien mirando por el internet no te conoce, o tal vez te ha creído, pero más con la cabeza, no con el corazón. Que hoy es el día en que esta persona te reciba en su corazón. Señor nuestro, tú vives. Tú vives. Tú moriste y tú venciste a la muerte. Y ahora tú quieres también compartir esta victoria con nosotros. Porque somos más que vencedores por medio de ti, Señor. Y te damos toda la honra y la gloria. Señor, todo eso te lo pedimos en tu nombre, el precioso nombre, el nombre sobre todos los nombres de Jesucristo. Amén.